Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 71. Chapter 46. Devil's Never Take a Loss. Shiori prácticamente pisaba los talones a Jimmy a menos de 5 segundos de distancia, pero aún así la perdió de vista. Al fin y al cabo, la niña podía transformarse en gatito a voluntad. Esta vez, sin embargo, Jimmy no había activado el teletransportador al azar. El destino predeterminado la llevó directamente de vuelta al apartamento de Shiori. La silueta de Jimmy había desaparecido. En su lugar, Shiori se encontró con una invitada inesperada que se había instalado cómodamente, y cuyo regalo de bienvenida para la dueña del apartamento fue el frío y negro cañón de una pistola. La maga más fuerte de Dem, Ellen Matters. Con una mano apuntaba el arma. Con la otra sostenía una fotografía de Shiori con los espíritus, que Ellen observó con interés casual. «¿Qué vida tan cómoda llevas aquí, pequeña? Parece que cuidas bien de todas las chicas que te siguen». Llegar a bloquear la puerta de alguien en persona, el demócrata no tiene clase. Shiori, con ambas manos en alto, seguía hablando sin parar como siempre. Déjame contar y 1, 2, 3 y los ojos de Ellen recorrieron lentamente la foto. Ya has reunido esa cantidad de espíritus. Si incluimos a la bruja que acabas de recoger, son 7. 8, si contamos a las hermanas Yamai por separado. Seré breve. ¿Me entregas a la bruja o prefieres ver sufrir las consecuencias a todas las chicas espíritu que te siguen? Incluso con la cabeza llena de una pasión desenfrenada, niñita, el arma se dirigió hacia la cocina. ¿Quién anda ahí? Se oía un ruido de hurgar que venía de esa dirección. Se hizo un breve silencio ante su pregunta. Jimmy lo había olvidado. El pudín de fresa que había guardado en la nevera para Jimmy, probablemente la niña lo había olido desde el otro lado del apartamento y había ido directamente a por él. Cuando Ellen llegó, había revisado minuciosamente cada rincón del apartamento. No había detectado rastro alguno de nadie. Pendragon se manifestó sobre la ropa práctica de Ellen. La misma fuerza cortante que había vencido a Toka en combate directo atravesó limpiamente la pared, pero fue desviada por un resplandor demasiado puro para ser profanado. Jimmy solo intentaba asaltar la nevera. Ser atacada sin previo aviso la aterrorizó. Pero esto no fue una activación consciente del Optrain. Ni siquiera había procesado el hecho de que alguien la había golpeado sin previo aviso. El título de la maga más poderosa de Den no era una fanfarronería vacía. El poder bruto que había aplastado a Toka de frente no era una invención. Contra cualquier espíritu que no fuera el primer espíritu, incluso uno en todo su esplendor, Ellen no perdería. En el instante en que vio esa luz blanca, sagrada y majestuosa, la expresión de Ellen cambió. ¿La Dios? ¿Por qué está aquí? Esto no fue una expresión reverente. Fue el código de identificación del primer espíritu. No se le ocurría nada más que pudiera producirle esa sensación. Antes de que pudiera replantearse esta complicación imprevista, una lanza escarlata salió disparada de la mano de Jimmy, pero lo que la acompañaba era un stand demacrado y cubierto de arpillera. Ellen alzó su espada para desviar el ataque. No fue ni de lejos tan abrumador como esperaba, posiblemente ni siquiera la mitad de la potencia de Toka. Lo que resultaba aún menos lógico era cómo la figura realizaba un solo ataque e inmediatamente volvía a aparecer alrededor de Jimmy sin ningún seguimiento. Porque Jimmy lo había usado como un Kinsect. La técnica de la glaive insecto conocida como faro guiar al insecto para que toque el punto de ataque, el punto de movilidad y el punto de defensa del enemigo para transmitir información al cazador, encendiendo los 3 potenciadores correspondientes. La luz roja, la luz blanca y la luz amarilla. La roja era la más importante de las 3. No solo aumentaba el poder de ataque bruto. En su máximo potencial, habría una dimensión adicional de posibilidades de combate. Jimmy le mostró los dientes a Ellen en lo que ella creía sinceramente que era un gruñido aterrador. Su vestido astral reemplazó la ropa de niño que había usado cuando era un gato. Todavía no dominaba la manifestación silenciosa, por lo que el terremoto espacial que lo acompañaba estalló, aunque Jimmy absorbió la mayor parte de la onda expansiva.
El atuendo parecía sacado de una película de magia. El impulso que le proporcionaba era inmenso. No solo compensaba la carencia nutricional que aún no había logrado subsanar del todo, sino que elevaba su poder en más de un nivel completo. Sin desplegar la fuerza de largo alcance más destructiva entre sus 10 espíritus, el ángel exterminador, Jimmy barrió su arma en un amplio arco para hacer retroceder a Ellen, y luego aprovechó ese impulso para ejecutar la técnica terrestre más poderosa de la glaive insecto. Corte redondo volador. Shiori cayó al suelo y se cubrió la cabeza con ambos brazos. Desde fuera, parecía como si una línea invisible simplemente lo atravesara. La casa de los Itsuka quedó partida limpiamente en dos. Ellen se quedó mirando la sangre que le corría por la palma de la mano, con los ojos llenos de sorpresa. Resultar herida de frente ya era sorprendente de por sí. Pero lo que realmente la asombró fue cómo había resultado herida y que solo se tratara de una herida leve. Pelear a campo abierto no es una conducta propia de un mago. Se elevó del suelo. Me has dado una respuesta muy poco satisfactoria, Itsuka Shiori. Ellen se había ido. Jimmy invocó sus embudos flotantes y se elevó tras ella, y enseguida descubrió una carencia en su propio conjunto de habilidades. Últimamente apenas había volado, principalmente para conservar la energía de su espíritu. Abajo, Shiori contemplaba el apartamento partido por la mitad, con lágrimas a punto de brotar. Jimmy, deja de volar ahí arriba. Es pleno día. La alarma del terremoto espacial ni siquiera había sonado, lo que significaba que alguien ya lo había visto. Probablemente esa era la razón principal por la que Ellen no había querido quedarse. Jimmy asintió y se quitó el vestido astral. Parecía haberse vuelto muy fuerte de repente. Dejando atrás la casa de los Itsuka, Jimmy corrió dando saltitos hacia el apartamento de Origami. Sus pasos se fueron ralentizando gradualmente. Aviso al anfitrión. Todos los mundos visitados anteriormente pueden anclarse directamente y regresar a ellos. El flujo temporal también varía entre mundos. Viajar no es una despedida definitiva. No hay que preocuparse por no volver a encontrar a los amigos que dejaste atrás. Hoy, buenas tardes, mi señora. De repente se ha vuelto tan hermosa como una de las luchadoras mejoradas de Zaun. Casi no la reconozco. El demonio de la codicia emergió de la tierra al son del contrato. Su cuerpo regordete hizo una reverencia cómicamente formal, con sus ojos pequeños y brillantes entrecerrados mientras estudiaba al gatito que había adquirido una forma decididamente humana. Espíritu celestial recién despertado. Percibo en ti una intención que inquieta incluso a los demonios. Ginny alzó la vista hacia el demonio, que seguía siendo considerablemente más alto que ella. Llévame ante el primer espíritu. El gatito se había vuelto muy fuerte. Un espíritu celestial buscando problemas con otro espíritu celestial. ¡Qué espectáculo tan magnífico que no hay que perderse! El demonio se pellizcó uno de sus bigotes, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar la calculadora en sus ojos. Lamentablemente, mi señora, el demonio debe rechazar su deseo en esta ocasión. ¿Por qué? Provocar al ser divino de este mundo, mi mente no está tan brillantemente iluminada como la de uno de los supuestos sabios de Shimmer, y esto es un asunto de gran peligro mortal. Simplemente acompañarte hasta allí podría costarme la vida. No merece la pena. El demonio sonrió, revelando sus verdaderas intenciones. Si estás dispuesto a aportar el núcleo de cristal blanco puro que se esconde en tu interior, tal vez algún diablo loco e imprudente esté dispuesto a correr ese riesgo. Un demonio jamás temió a la muerte. Primero convenció al pequeño gato de que aquello era peligroso, permitiéndole así aumentar el precio mediante las reglas del hambre. Los precios siempre los fijaba el demonio de la codicia. Nunca hacía un trato perdedor. Opiniones de los creadores Sinagarau he vuelto, chicos. La verdad es que se me olvidó por completo publicar el aviso de ausencia. Tenía exámenes programados, así que tuve que tomarme un descanso para estudiar intensamente. Sí, simplemente desaparecí y se me olvidó avisarles. En cuanto a mi agenda, publicaré hoy y mañana, y luego estaré ausente hasta el miércoles por asuntos personales. Después, haré un lanzamiento masivo, pero, sinceramente, no estoy seguro de que sea buena idea. Si me apresuro demasiado, la calidad podría resentirse. ¿Qué opinan? Me gustaría recibir comentarios para decidir cómo gestionar mi trabajo. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 72. Chapter 47. One Last Look at You, Kitty. Las reglas de hambre se regían por lo que Jimmy consideraba justo.
Por lo tanto, si creía que un simple acompañamiento era realmente peligroso para el demonio, el precio podía aumentarse en consecuencia. Pero Jimmy aún no había aceptado. Rasguño, 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 rasguño. El ruido de rasguños en la puerta. Origami lo abrió y miró a la niña que clavaba sus dedos curvados en el marco como pequeñas garras. Luego echó un vistazo a su teléfono. La alerta del terremoto espacial había terminado alrededor de las 10 de la mañana. Ya eran más de las 6 de la tarde. Había estado corriendo como loca afuera todo el día y recién regresaba. Jimmy inclinó la cabeza y se acercó sigilosamente a la mano de Origami. Acaríciame. Kitty está a punto de irse. Mientras mi poder espiritual se recarga, déjame pasar un último día contigo. Origami se inclinó y le acarició la cabeza. Una vez completado el ritual previo a la cena, Jimmy trotó hasta la cómoda, se puso de puntillas para alcanzar con la pata la comida para gatos que Origami había colocado un poco fuera de su alcance, la abrió girándola, sacó un puñado y se la metió en la boca. Hoy me recogió una persona verde, le contó Jimmy a Origami, intentando narrarle todo el día. Me encerró en una habitación, luego salió, luego regresó, luego dijo que me ayudaría, luego estaba desnuda, luego Shiori salió y dijo que la ayudaría, luego la persona verde llamó pervertida a Shiori, luego Shiori se levantó la falda, el resto lo escuchó de segunda mano. Había visto a Shiori y Natsumi gritándose la una a la otra. La historia se volvía cada vez más alarmante a medida que avanzaba. ¿Se estaba volviendo Shiori cada vez más desequilibrada? Bueno, eso fue gratificante, en cierto modo. Pero probablemente Jimmy debería pasar menos tiempo con ella de ahora en adelante. Origami tomó la comida para gatos de las manos de Jimmy y señaló el plato sobre la mesa, cubierto con papel film. Prepara tu porción. Ya no está caliente. Y Jimmy se subió a la silla, agarró la cuchara con el puño como si fuera una daga y fue devorando el curry a bocados toscos pero decididos. Origami se sentó frente a ella y la observó en silencio, hasta que se dio cuenta de que la gatita no dejaba de mirarla de reojo. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Jimmy desviaba la suya rápidamente. Extraño. ¿Había escondido un ratón en el apartamento? Origami fue a su habitación y abrió la puerta, dejando ver una cama infantil completamente armada. Te compré una cama. Se acabaron las noches durmiendo en esteras. Alguien que no vive a costa tuya es buena persona. Quiero llevármela conmigo. Notificación al anfitrión. El portal de tránsito solo puede transportar al anfitrión. Ningún otro ser vivo puede viajar a través de él. Tras su partida, quien no se aprovechara de ella volvería a estar solo. El gatito decidió compensarla con la verdad sobre el mundo. Te voy a decir algo. El mundo es redondo. Origami lo pensó brevemente y luego asintió con perfecta calma. Alguien ya lo había deducido. Jimmy se quedó con la boca abierta, y así permaneció durante mucho tiempo. Alguien había robado el descubrimiento de Kitty. Debió ser esa inútil de Shiori. Kitty solo le había contado este secreto. Seguramente, a espaldas de Kitty, se lo contó a todo el mundo en cuanto Kitty se despistó. A partir de ese momento, Shiori era oficialmente la persona más tonta del mundo. Jimmy agarró su cuchara y, a regañadientes, se llenó las mejillas hasta el borde. ¿Y esto? Origami deslizó un teléfono móvil rosa sobre la mesa. El gatito lo cogió con curiosidad y lo olfateó. Para mantenernos en contacto a distancia. Puedes hablar conmigo incluso cuando estés muy lejos. Origami se sentó a su lado, guiando las manos de Jimmy. Pulsa este botón verde, luego pulsa este otro. Te llamaré para que veas cómo contestar. Los teléfonos inteligentes estaban por todas partes. Se podía comprar un modelo barato con GPS por casi nada. Si esta volvía a desaparecer sin decir nada y no la encontraban, sería una pérdida inaceptable de un sujeto de investigación. La gatita volvió a mirar a ese gato grande que había sido tan bueno con ella. Hoy algo no cuadraba con el gato. Ya fuera solo su imaginación o no, Origami no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esos ojos parecían estar viéndola por última vez. Origami bajó la mirada para marcar una llamada de prueba, y justo en ese momento entró una llamada. En el contacto ponía Dem. Más precisamente, era Ellen, la maga más poderosa que le había dado el equipo Realicer hacía unos días. Origami se llevó el teléfono a la oreja sin saludar, esperando a que la otra persona hablara. Con la mano libre, tapó suavemente la boca de Jimmy antes de que ésta pudiera emitir ningún sonido. Jimmy miraba fijamente su plato de curry, sin comprender. ¿No dejas comer a Kitty? ¿Nos viene bien quedar? En la cafetería de abajo.
Preferiblemente a menos de 10 minutos. ¿Sabes algo sobre el primer espíritu? Origami le devolvió la pregunta. Eso es información clasificada, aunque la verdad es que tienes suerte. Probablemente estoy aquí precisamente por eso. Enseguida bajo. Un reservado en un rincón de la cafetería de la planta baja. Su única función práctica. Un lugar privado para conversar. Ya he barrido todo. No hay que preocuparse de que alguien esté escuchando. Ellen removió suavemente la espuma de su café con la cuchara. La mirada de Origami bajó ligeramente, deteniéndose en la mano vendada de Ellen. Chica fría. Esta mano bien podría ser un regalo del primer espíritu al que tanto quieres. No del todo cierto. Solo lo dijo para despertar el interés de Origami. Jimmy no había activado Love Train deliberadamente antes. Y Ellen sin duda recordaba cómo era el primer espíritu. ¿Dónde está? El tono de Origami se endureció ligeramente. ¿Te llevas bien con Itsuka Shiori?, dijo Ellen, levantando su taza de café y dando un sorbo. Si la invitaras a salir a solas mañana, ¿crees que estaría a la defensiva? ¿Qué estás planeando? No me mires así. Nunca dije que tuviéramos interés en ella. Hoy fui a verla solo y ese aterrador protoespíritu me abordó de forma muy grosera. Es una chica muy peculiar. No tiene nada de encantadora, pero aún así sigue atrayendo enredos amorosos. ¿Crees que puedes vencer al primer espíritu? Origami no parecía muy convencido. Eso no es algo que te deba preocupar. Mañana es sábado, ¿puedes lograr que salga? ¿O acaso tu venganza contra tus padres se reduce a eso? Ellen apuró el último sorbo de su café, que ya estaba frío. Por lo que he podido averiguar, parece que te llevas bastante bien con los espíritus que rodean a Itsuka Shiori. Quizás algún día incluso logres hacerte amiga de la mismísima primera espíritu. Ellen se marchó. Origami la observó hasta que desapareció, y luego apartó la mano de su taza de café, junto con el asa, que se había roto limpiamente en algún momento sin que ella se diera cuenta. Una camarera llamó a la puerta y entró. Lo siento mucho, señorita. La señora que acaba de irse no pagó. ¿Podría revisar la cuenta ahí? ... Una vez consumada mi venganza, dejaré el Partido Demócrata. Sacó el contacto de Shiori de la lista negra. Se quedó mirando el nombre durante un buen rato. No llamó. Era totalmente posible que Shiori ni siquiera supiera que la habían bloqueado. Bloqueó su teléfono, salió de la cabina y se encontró con una niña pequeña pegada al cristal de afuera, mirando hacia adentro. Extraño. Verdaderamente extraño. Tenía ese aire inquietante de un gato anciano al final de su vida, que siempre anhela ver a su dueño por última vez. Pero este gato era solo una cría. Probablemente simplemente había llegado a la etapa de apego excesivo. Origami la tomó de la mano y se la llevó sin decir palabra. Mañana habrá una alerta de terremoto espacial. Cuando suene, sigue a la multitud hasta el refugio. No te alejes. Enhorabuena, anfitrión. Has desbloqueado el logro. El compañero de clase que se lleva bien contigo pero que suele sufrir acoso escolar te dice de repente que no vengas al colegio mañana. Recompensa. +1 tirada de gacha. ¿Uno miau? ¿Origami? La voz sorprendida de Shiori provino de detrás de ambos. Ella no solía aparecer en esta parte del edificio, pero dado que el ataque aéreo de Jimmy había partido limpiamente el apartamento de Itsuka en dos, un traslado temporal se había vuelto inevitable. Shiori, Origami recordó de repente el relato confuso y caótico con el que Jimmy había llegado a casa divagando. Cambió de posición su agarre y levantó a Jimmy desde abajo, luego dio un paso atrás con calma y sin prisas. Shiori. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, comentarios, 0 comentarios. Votar chapter 73. Chapter 48. Tango Dioure al Rig. Algo no cuadraba. Jimmy ya tenía su propia cama, y sin embargo, allí estaba, apretujada en la pequeña cama individual junto a Origami. Origami yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. El pequeño gato se extendía plácidamente sobre ella, evidentemente tras haber dormido profundamente. Lo cual hacía aún más injusto que la cara de Origami acabara de ser pateada por ese mismo estiramiento. Levantó una mano, con la palma abierta, y no encontró dónde ponerla. Compartir la cama era una cosa. La postura al dormir era otra muy distinta. Jimmy había cambiado de posición varias veces durante la noche. ¿Miau? Jimmy se frotó el cuello. Le dolía algo desde los hombros hasta la parte baja de la espalda. Miró a Origami con profunda desconfianza, convencida en secreto de que la otra persona debía de haber estado dando tumbos durante la noche. Pero la magnánima Kitty no iba a reprocharle nada a alguien que no se aprovechaba de ella.
Generosamente, le echó toda la culpa de su rigidez de espalda a una serpiente en alguna lejana selva tropical. Cabe destacar que Love Train se activó de forma pasiva anoche, y esta mañana no se activó ni una sola vez. Su poder espiritual se había recuperado por completo. En comparación con el estado restringido anterior, la diferencia era abismal. El gatito miró a Origami. Interrogación de cierre. Ahí está de nuevo, esa mirada. Origami extendió la mano y le agarró la cola. ¿Qué estás tramando ahora? Los ojos de Jimmy se desviaron. Fingió no entender el lenguaje humano. No es que Origami tuviera pensado presionarlo hoy. Su mente iba a estar ocupada con otras cosas. Pasó las manos por debajo de los brazos de Jimmy y la llevó al baño, sentándola en un pequeño taburete que había sido preparado con antelación. ¿Qué estás haciendo? Jimmy levantó la cabeza. Cepillarse los dientes. Origami sacó un vaso con dibujos animados recién desenvuelto y un cepillo de dientes infantil con pasta ya aplicada, y lo colocó de lado en la boca de Jimmy. Frota, frota, frota. La espuma se acumuló. Glup. Jimmy se lo tragó. Sabía bastante mal. Origami buscó en internet para confirmar si tragar una pequeña cantidad de pasta de dientes causaría problemas. No lo haría. Exhaló, le dio una palmadita en la cabeza a Jimmy y le dio las instrucciones para el día. Quédate en casa. Si suena la alerta de terremoto espacial, sigue a la gente hasta el refugio. No te alejes. Si te encuentro donde no deberías estar, no te daré comida. Bueno. Una última mirada a Jimmy. Origami se puso los zapatos y salió. No debería haber problema. Probablemente. Hizo una pausa, contó 3 segundos completos y luego abrió la puerta, para encontrarse con Jimmy de pie, completamente inmóvil, en el sofá. No te subas al sofá con los zapatos puestos. No se está escapando. Bien. Esta vez sí que se fue. Kitty no se había despedido de ella como es debido, porque el sistema le había dicho que podía volver a visitarla, y que ni siquiera sería por mucho tiempo. Jimmy sacó la lanza de Longino, la arrojó a un lado y desplegó todo su poder divino. Sistema. Gacha. Preparativos antes de la batalla. Animación gacha de omisión automática. Felicidades, presentador, ha sacado el objeto. Pistola de agua. Ante ella apareció una pistola de agua, apenas un poco más gruesa que su propio antebrazo. Pistola de agua. Apunta la boquilla a cualquier superficie de agua y pulsa el botón para recargarla automáticamente. No te dejes engañar por su tamaño. Su capacidad interna es 3 veces mayor de lo que aparenta, y el chorro es lo suficientemente potente como para apagar un incendio. Dicho esto, trátala como un juguete normal. Si quieres herir a alguien con ella, te resultará más fácil coger un palo y blandirlo como una aguja de insectos. Incluso la descripción del producto indicaba claramente que no podía dañar a las personas. Las orejas de Jimmy se agacharon. Había pensado que mantener Love Train activo durante los sorteos de gacha le garantizaría buenas recompensas. Demonio. Parece que ha hecho todos los preparativos, mi señora. El astuto demonio de la codicia emergió del suelo, y su enorme tamaño hizo que la sala de estar, antes espaciosa, pareciera inmediatamente estrecha. Jimmy guardó la lanza de Longino. Llévame allí. Con el mayor placer. El demonio abrió su boca increíblemente grande y se tragó a Jimmy entero, luego se hundió de cabeza en el suelo que inexplicablemente se había humedecido en el momento en que apareció el demonio y desapareció. Espíritu celestial. Término que el demonio de la codicia utiliza para referirse tanto al primer espíritu como a Jimmy. La palabra proviene de su propio mundo, Valoran, y alude a seres equivalentes a deidades. ¿Por qué aplicar este nombre al primer espíritu? La respuesta se encuentra 30 años atrás, cuando el mayor terremoto espacial de la historia, el primero de su tipo, estalló en el centro del mundo. Los 4 fundadores de Demu Scott, Ellen, Karen y el actual presidente de la junta directiva de Ratatosk, Elliot, se encontraban entre los últimos magos de pura sangre nacidos de forma natural. Tras años de persecución por parte de la gente común, decidieron vengarse del mundo y aunaron toda la energía mágica del planeta en su centro, forjando algo que rivalizaba con lo divino. Ese fue el primer espíritu. En cuanto a lo que la distinguía de los espíritus comunes, en términos generales, 10 espíritus combinados constituían solo un pequeño fragmento del poder que ella había separado de sí misma. ¿Qué estás haciendo aquí? Señora, con pequeños engaños se pierde la confianza del diablo. Exacto. El demonio había sido engañado de nuevo. Y no fue engañado del todo. Kitty no era tonta.
¿Entregar parte de tu poder y luego dejar que una Kitty debilitada luche contra el primer espíritu? Los términos reales de este trato eran los siguientes. El demonio entregaría al pequeño gato a la extremadamente peligrosa proximidad del primer espíritu, y solo después de que el pequeño gato derrotara al primer espíritu, el cristal cero, que representa la primera Sefirá, pasaría al demonio. El demonio de la avaricia no dejó más que una declaración indignada y se zambulló de nuevo a través del suelo sin pausa. En cuanto a la supuesta ubicación del primer espíritu, no se trataba de un lugar tan remoto como el mundo vecino ni ningún otro sitio desconocido. Aunque Jimmy nunca había estado allí, las paredes y el techo metálicos lo hicieron inmediatamente reconocible. El interior de una nave Ratatosk. Más concretamente, el vestuario de Ratatosk. Y solo una persona lo ocupaba. ¿Abuela? La gatita se mordisqueó la punta del dedo, mirando fijamente a Reine Murasame, que vestía solo ropa interior y estaba sentada allí con ojeras por razones que no eran evidentes de inmediato. ¿Me has buscado porque tienes hambre? Reine rebuscó en su taquilla y sacó una piruleta. Es lo único que llevo encima. Lo siento mucho. La puerta del vestuario se abrió de golpe desde afuera con una palmada. Shiori intervino con expresión de disculpa y alzó a Jimmy en brazos. Este niño no para de escaparse. Salió con paso firme, llevando a Jimmy en brazos, dejando a Reine sola en el vestuario, con algo claramente rondando por su cabeza. Espera, Shiori, no se supone que deberías estar. No tengo tiempo, lo siento. Shiori arrastró a Jimmy hasta el teletransportador y los transportó a ambos a la superficie. El procesamiento del gatito finalmente se puso al día. El demonio la entrega al primer espíritu, solo había una persona allí. La abuela falsa es el primer espíritu. Esa maldita idiota de Shiori la estaba saboteando otra vez. Pero antes de que Jimmy pudiera hacer nada, Shiori se arrodilló y la abrazó con tanta fuerza que casi la asfixiaba. Gracias a Dios. Gracias a Dios y estás bien. Y dos lágrimas trazaban surcos en el rostro de la chica de cabello azul. Su figura parpadeaba con inestabilidad. En ese mismo instante, en la cafetería, en el mismo reservado. Shiori tragó saliva, mirando con alarma apenas disimulada a la persona que tenía enfrente. Origami, no estarás tramando nada inusual, ¿verdad? No. Shiori miró su café. Pero normalmente el café no hace tanta espuma, ¿verdad? Sí, lo hace. Shiori se inclinó hacia el borde de su asiento. También hay un olor que, el café no debería tener, eso es normal. Shiori señaló de repente por encima del hombro de Origami. Origami, mira detrás de ti. Origami no se movió. No hay nada detrás de mí. 5 minutos después, Origami salió de la cabina cargando a Shiori, que estaba inconsciente. Perfecto. Shiori había caído sin la menor sospecha. No es que Origami tuviera intención de seguir las instrucciones de Dem. No era tonta. Primero, lleva a Shiori a un lugar seguro. Luego, ve y encuentra a cada espíritu que la rodea, uno por uno. Comentarios 0 comentarios. Votar Chapter 74. Chapter 49. Powerbank. ¿Qué estás haciendo? La gatita empujó a Shiori, suponiendo que tramaba otro plan para sellarla. Pero la figura de Shiori volvió a parpadear, prueba suficiente de que el tiempo se estaba agotando. Jimmy, seré breve. He regresado del futuro. La cadena de acontecimientos que condujo hasta aquí se remonta al tercer espíritu de la Sefirá. Gurumito Kisaki. Conocida como el espíritu más letal tanto por la cantidad de vidas que había arrebatado como por el peligro que representaba, su poder no era abrumador como el del 10º o el primero, pero se encontraba entre los ángeles más versátiles que existían. Zafkiel, con la apariencia de un enorme reloj antiguo acompañado de 2 pistolas de chispa, poseía 12 efectos distintos que correspondían a los números del reloj. La presencia de Shiori aquí fue posible gracias a la bala que Kurumi más deseaba usar y la más costosa. Yudbet. La 12ª bala, que la transportó físicamente al pasado. Temporalmente, por supuesto. En comparación, la 6ª bala Baf, que solo enviaba la conciencia a un cuerpo del pasado, podría considerarse la forma más legítima de viaje en el tiempo. Sin embargo, Baf solo podía retroceder unos pocos días como máximo. Jimmy. En el futuro, te matarán. Ella había regresado para cambiar eso. La impotencia siempre había sido lo peor. No tener el poder de proteger a los espíritus, tal como Mukuro había dicho con tanta brusquedad en su primer encuentro. ¿Los espíritus podían morir? No lo había creído del todo hasta que vio de lo que Dem era realmente capaz. Antes de eso, había asumido que todos los magos eran unos aficionados ineptos como los de Ast.
Pero la primera víctima había sido la más joven. La que ninguno de ellos esperaba. Asesinada por mí o antes de que ninguno de ellos siquiera lo supiera. ¿Futuro? La gatita le dio la vuelta a la palabra, un término de vocabulario bastante inusual para ella. Shiori le dio unas palmaditas suaves en la nuca a Jimmy. No tengas miedo. Todo saldrá bien, probablemente ya te hayas dado cuenta de que el primer espíritu es Reine-san. No dejes que se dé cuenta de que lo sabes. Hoy, yo debería estar en una casa cubierta de hiedra de Virginia, al norte de las afueras de la ciudad. El DEM activará una alerta de terremoto espacial y atacará. Encuéntrame allí y dile la verdadera identidad del primer espíritu. Luego dile que lo resuelva como siempre lo hacemos. Shiori incluso señaló hacia el norte para ayudar a orientarse. Durante la explicación, su figura volvió a parpadear. Se había materializado aquí porque Origami la había noqueado y la había dejado a salvo lejos del campo de batalla. La figura de Shiori comenzó a volverse translúcida. Su tiempo se agotaba. Había regresado a este momento sin haber hecho absolutamente nada, pero al menos cambiar lo que le sucedió a esta niña sería suficiente. Sintiendo cómo el mundo la oprimía y la empujaba, Shiori se apresuró a decir todo lo que aún necesitaba. No dejes que el primer espíritu se entere. Haz que tu otro yo le pida ayuda a Kurumi. Mukuro está en algún lugar por encima de la atmósfera. ¿Y Origami? Ella se había ido. ¿Origami? Jimmy se quedó inexpresiva, contando con los dedos todo lo que Shiori acababa de decir. ¿Qué es una enredadera de Virginia? En su imaginación, varios tigres, desplomados con pereza sobre un tejado, se materializaron. Justo en ese momento, como si confirmara cada palabra que la Shiori del futuro había pronunciado, la alarma del terremoto espacial se extendió por toda la ciudad. La gente que disfrutaba de un raro fin de semana durmiendo hasta tarde maldijo entre dientes y se dirigió arrastrando los pies hacia los refugios. Pequeña, ¿te separaste de tus padres? Puedo llevarte. Oye, espera. Una de las tres compañeras de clase de Shiori, muy parlanchinas, vio a un niño pequeño inmóvil en medio de la calle, intentó hacerle un favor y se vio apartada discretamente. Jimmy frunció el ceño. La inútil Shiori del futuro había soltado demasiada información de golpe. Era imposible que pudiera retenerla toda. Pero lo de la pérdida, eso sí que había quedado claro. No podía comprenderlo. Ahora era fuerte, más fuerte de lo que jamás había imaginado. ¿Acaso el primer espíritu era incluso más fuerte que ella? Pero la astuta Kitty llegó rápidamente a la conclusión lógica. El primer espíritu se parece a la abuela, así que probablemente por eso es fuerte. Jimmy se orientó en la dirección que Shiori le había indicado y se lanzó al aire. BZZZT. El margen de tiempo para la evacuación era muy breve. En cuestión de segundos, Den lanzó su ataque contra Fraxinus. Jimmy, que volaba libremente por el cielo a plena luz del día, se convirtió, naturalmente, en un objetivo. Bandersnatch. Las unidades de combate autónomas de producción masiva de GEM. Producidas en masa significaban, por definición, unidades de infantería, pero el fuego láser que disparaban estas máquinas podía abrir una brecha considerable en cualquier edificio construido por humanos. Jimmy alzó la mano. Decenas de embudos flotantes se desplegaron desde la palma de su mano. Ángel exterminador. Rayos entrecruzados atravesaron la capa de nubes, casi dividiendo el cielo sobre Ciudad Tengu. Cada Bandersnatch a la vista se convirtió en cenizas. Un cristal espiritual purificado incontables veces operaba ahora a un nivel que normalmente requeriría el modo inverso para alcanzarlo. Maldita sea, las muelas de Origami estaban a punto de romperse. Ella no era ciega. Esas orejas de gato pertenecían a una sola persona. Ella había dado instrucciones explícitas, una y otra vez. ¿Era sordo ese gato? Vaya, vaya. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Menos mal que la pequeña Shiori me avisó. Si no, me habrías traicionado. Una voz familiar, cálida y pausada, apareció junto al oído de Jimmy. Oh, en realidad, no exactamente al lado. Lobtrain ardía pasivamente, desviando la desgracia que se avecinaba lejos de Jimmy. Como efecto secundario, Jessica, la capitana de un escuadrón DEN cercano, cayó muerta de un disparo mortal en el pecho a menos de 1 kilómetro de distancia, antes incluso de que pudiera lanzar su ataque. Esto no había sido provocado por nada externo que golpeara a Jimmy. La verdad era mucho más inquietante. Una figura había sido expulsada del interior del cuerpo de Jimmy. Oh, eso fue peligroso. De verdad que eres algo especial. Pensé que tenía un poco más de tiempo para dormir, fantasma. La misma que le había dado a Jimmy el primer cristal de Sepira.
O, para ser más precisos, había estado escondida dentro de ese cristal todo el tiempo. ¿Habré cometido un error? Pensé que dejar que Shiori te sellara sería suficiente y un cadáver sagrado no era algo que unos cuantos cristales de Sefirá sellados y degradados pudieran sustituir. Alguien simplemente había tomado esos cristales como una fuente de energía para digerirlo. Blanco puro, desde la distancia, Origami entrecerró los ojos ante la luz que imponía calma a todos los que la contemplaban. ¿Es ese el primer espíritu? ¿De dónde has salido? Jimmy bajó la mirada hacia su propio cuerpo. Su ropa había desaparecido. Lo único que la cubría ahora era el resplandor del Train, y junto con su ropa, el ángel exterminador que acababa de desatar a toda potencia por primera vez. Eso también había desaparecido, por supuesto. Porque el primer cristal de Sephiroth ahora estaba en la mano de Phantom. La voz de Phantom se mantuvo cálida. ¡Qué hija tan desobediente! Has superado todas mis expectativas. Pensé que solo interferirías un poco con mis planes. No esperaba que llegaras tan lejos como para encontrar algo que nunca debiste ver. Pero aún no es el momento. Esa niña todavía no ha absorbido todo el poder del espíritu. Tengo que quedarme con ella para guiar el proceso. ¿Quién eres? La gatita apuntó con su lanza escarlata a Phantom. A diferencia de antes, Jimmy podía ver a través de la distorsión pixelada hasta el rostro que había debajo. Un rostro parecido a una versión más joven de la abuela falsa, pero que no tenía nada en común con la abuela real. Bueno, y Fantasma hizo un gesto, y una segunda figura respondió a la llamada. Tenía el rostro de Reine. Jimmy la reconoció al instante. Los dos extendieron las manos, las cruzaron, las frentes se tocaron y se fundieron en uno solo. Este era el primer espíritu, completo. Opiniones de los creadores Sinagarau. Sinagarau. Si os gusta mi trabajo, podéis apoyarme aquí en patreon.com/Sinagarau. Me sería de gran ayuda. Espero recibir algo de apoyo porque planeo dedicarme por completo a la traducción el próximo junio. Si no me genera más ingresos que un trabajo de medio tiempo, probablemente tendré que dejar de publicar actualizaciones masivas y buscar un trabajo de medio tiempo de verdad. Así que, el mes que viene lo tomaré como una prueba para ver si puedo dedicarme por completo a la traducción. Si sale bien, tendré un trabajo fijo que combine mi afición con mis estudios. Si no funciona, seguiré con esto como mi pasión. Las actualizaciones seguirán publicándose con normalidad, como solía hacerlo antes, todavía no estoy del todo seguro, pero esa es la idea principal, además del trabajo a tiempo parcial que consiga. En fin, estos son solo mis planes iniciales, y todo dependerá de cómo se desarrollen las cosas. Sé que suena un poco a que pido limosna, pero no puedo quedarme en casa traduciendo para siempre sin un ingreso real. Así que voy a tantear el terreno y ver qué tal funciona. Espero contar con tu apoyo. Comentario 1. Votar Chapter 75. Chapter 50. Complete Divinity 1. Frente al ataque de la flota de Gem, Ratatosk no debería haber estado en desventaja. Así era como debía ser. Pero Mio Takamiya, el primer espíritu, había destruido deliberadamente casi la mitad de los sistemas de Fraxinus desde dentro para ocultar la repentina desaparición de su alter ego, Reine. El resultado. Personal clave se encontró atrapado en habitaciones cuyas puertas automáticas, como era de esperar, no se abrieron al cortarse la luz. Esto sirvió como recordatorio de que los sistemas automáticos siempre son más peligrosos que los manuales. ¿Qué demonios está pasando? ¿A dónde se fue Shiori? Comandante, son esas partículas. Minoua Kozue, que sustituía a Reine en su puesto, analizó la situación. Desde la perspectiva de la ciudad de Tendú, una rosa azul florecía silenciosamente. No tenía la forma típica del mundo humano, con sus ángulos limpios y su geometría definida. El polen que emanaba de ella se dispersaba por toda la ciudad. Todo lo que tocaba, ya fuera vivo o mecánico, entraba en un estado de apagado instantáneo. Ain Sopaur. El primer ángel del primer espíritu. Su efecto era la eliminación forzada de la vida de un objeto, o quizás, más precisamente, su fecha de caducidad. Los seres vivos morían. Los objetos inanimados dejaban de existir. Simple, absoluto, totalmente innegociable. ¿Esa luz blanca es Jimmy? ¿Y la que tiene enfrente es Phantom? El fantasma, que había distribuido el poder espiritual a los espíritus. Jimmy, que había mostrado hostilidad hacia el primer espíritu prácticamente desde el momento en que se conocieron. La conexión entre estos hechos era más que evidente. ¿El fantasma es el primer espíritu? Comandante, la flota de Dem ha sido detectada. No han sufrido ningún daño. TCH Kotori aplastó su piruleta.
¿El primer espíritu y Dem están trabajando juntos? Justo lo que necesitábamos. ¿Cuánto de Fraxinus podemos usar todavía? Infieme. Solo la locomoción y el territorio permanecen operativos. Gungnir también ha sufrido daños. Gungnir era el arma más poderosa de Fraxinus. Un cañón ligero que se desplegaba junto con el vestido astral de Kotori. Así que realmente no funciona contigo. Mio Takamiya, la primera espíritu, observó a Jimmy con genuina curiosidad. Su expresión y voz eran tan suaves e inmutables como siempre. Me pregunto de dónde eres. Jimmy flotó frente a ella, sin esquivar, sin prepararse. Incluso extendió la mano y dejó que el polen de Ain of Power se posara en su palma abierta. Mio ladeó la barbilla, pensativa. De alguna manera y desde tu primera caída, has tenido una cualidad que me recuerda a mí misma. ¿Eres un segundo espíritu del origen, creado por ellos? Pero no hay en ti energía mágica ni poder espiritual alguno y ¿eres la abuela? Los ojos del gatito no mostraban ninguna intención de batalla. Ella quería mucho a su abuela. Y, por extensión, también le había tomado cariño a la supuesta abuela. La abuela falsa no era tan buena como la abuela de verdad, pero aún así alimentaba a Kitty y la trataba con cariño. Kitty no podía levantar la mano contra quien la alimentaba. Pero Love Train le mostró a Jimmy lo que había al final de cada camino desviado. Sin esa fuerza, habría quedado destrozada hace apenas unos instantes. ¿De dónde viene tu hostilidad hacia mí? Mio se tocó la mejilla, genuinamente desconcertada. Tú tampoco pareces estar con Dem. ¿Has descubierto algo? 30 años antes, tras ser creada por los 4 fundadores de Dem, Mio no esperó pasivamente a ser controlada. Huyó. Una chica que era casi una página en blanco, poco más que un vacío con forma humana, tuvo la fortuna de ser encontrada por una joven amable llamada Shinji Takamiya. Podría decirse, en cierto modo, que ella era la vida anterior de Itsuka Shiori. En resumen, las hermanas Takamiya la acogieron. Le dieron ropa. Le dieron buena comida. Le mostraron todas las cosas bellas que este mundo tenía para ofrecer. Fueron tiempos realmente felices. Y así continuó, hasta que se convirtieron en las personas más importantes en la vida del otro, hasta que se produjo una confesión, y ese fue precisamente el día en que Den los descubrió. Shinji Takamiya, un humano común y corriente, fue asesinado a tiros frente a ella. Mio intentó salvarla. El poder que habían llamado divino no podía resucitar a los muertos. Mio destrozó los restos de Shinji y los condensó dentro de sí misma en forma de feto. De ahí surgió Itsuka Shiori. Esa fue también la razón por la que Shiori podía sellar espíritus. En cuanto al segundo objetivo de Mio, quería que la recién renacida pequeña Shiori dejara de ser tan frágil. Quería otorgarle poder. Pero la frágil Shiori, incluso renacida del propio cuerpo de Mio, carecía de la constitución necesaria para soportar tal fuerza. Así que Mio dividió una pequeña porción de su propio poder en 10 fragmentos y se los concedió a otras 10 jóvenes. Por supuesto, un poder que ni siquiera Shiori podía soportar estaba más allá del alcance de cualquier persona común. Cada cristal Sephiroth requería incontables vidas humanas para purificarlo y convertirlo en algo que una persona pudiera aceptar. Una vez que Shiori hubiera absorbido los 10 fragmentos del poder del espíritu, Mio recuperaría los cristales distribuidos y borraría todo lo que la definía, cada recuerdo, devolviéndola a Shinji Takamiya. Los 10 espíritus morirían en ese mismo instante. Jimmy había sido una variable inesperada desde el principio. Una aparición repentina. Un parecido asombroso con la propia Mio. Una incógnita peligrosa. Mio había intentado controlarla a través del primer cristal Sephiroth escondiéndose en su interior, pero el plan había fracasado estrepitosamente. La dueña de ese poder había dado la vuelta a la trampa. Ahora Mio miraba fijamente el anillo que flotaba tras ella, con 10 esferas dispuestas a lo largo de su arco. Solo una esfera estaba iluminada con un tenue resplandor blanco y Shiori ni siquiera la había absorbido antes de recuperarla. Peor aún, la única persona que conocía su verdadera identidad seguía viva, para su frustración y obstinación. Si permitiera que Jimmy contactara con Shiori antes de lo previsto y le revelara todo, la situación se complicaría mucho. Mio manifestó a su segundo ángel. Ain Sof. El suelo apareció bajo los pies de Jimmy. El espacio a su alrededor se transformó. Un tablero de ajedrez de blanco y negro entrelazados, todas las demás direcciones engullidas por la oscuridad, un gran árbol luminoso resplandeciente de un blanco puro en su extremo más alejado. El territorio del mago extraía sus efectos de la voluntad del usuario, una técnica creada a imitación directa de esta. El resultado.
Toda la zona, en un radio de varios kilómetros, se convertía en un mundo vecino, donde todas las reglas eran dictadas exclusivamente por Mio Takamiya. Déjame pensar, empezaré por desactivar la habilidad de desgracia redirigida. La luz que rodeaba a Jimmy parpadeó por un instante. Algo había cambiado. No eres una buena persona. Cualquier calidez que hubiera emanado de la amabilidad de la abuela falsa, en ese momento, el pequeño gato vio las cosas con claridad. Invirtió el agarre sobre la lanza escarlata. Bajo el resplandor blanco, una luz inusual se reflejaba en el metal. ¿Eso es sí? Los párpados de Mio se entrecerraron ligeramente. Había notado ese objeto desde el principio. No reflejaba ningún brillo visible, y sin embargo, siempre había habido un instinto indefinible que la impulsaba a apartar la mirada. Con el movimiento de un niño que lanza algo, el arma manchada con la sangre del Hijo de Dios trazó lo que Ainsworth sintió como una línea roja en el aire, cortando limpiamente la seda blanca que Mio levantó para bloquearla, acortando la distancia entre ellos en un instante. En ese instante, Mio Takamiya sintió, genuinamente y sin actuación, la amenaza de la muerte. ¿Qué es esto? Un pequeño gato que acababa de transformarse de gato a humano, aún adaptándose al nuevo sistema de control, no podía realizar un lanzamiento perfecto. El borde ensangrentado rozó el hombro de Mio sin atravesarlo, provocando una pequeña herida profunda antes de clavarse en el borde Ainsworth. Mio se llevó una mano al hombro, con una expresión de serena dulzura, mientras la sangre fluía libremente. ¿Es este tu ángel? Preguntó. Tengo la sensación de que me están atacando, como si te hubieran creado específicamente para contrarrestarme. Como un arma hecha para luchar contra mí. ¿Te creó Dem? Uno intentó curar la herida. No fue un fracaso total. Se cerró, lentamente. Pero lentamente, como la regeneración humana normal. No más dilaciones. Toda la luz del mundo pareció concentrarse en ese único punto. El primer espíritu desplegó a su ángel más poderoso y sin nombre. Aunque disfrutamos del tiempo que pasamos juntos, la aniquilación incondicional de todo. Un ángel tan absoluto que incluso su nombre era una página en blanco, la fuerza más irracional que existe. Incluso el mundo vecino que la propia Mio había creado pareció temblar en respuesta. No brillar. Temblar. Hambruna exclamación de cierre sin la lanza de Longino en sus manos para reprimirla, la divinidad plena de Jimmy resplandeció libre, y grietas doradas desgarraron la tierra. Comentarios 0 comentarios. Votar Chapter 76. Chapter 51. Saed. Desde fuera, Ainsworth parecía una esfera negra que engullía media ciudad. Imposible de ignorar. Para Ratatosk, al borde del colapso, no había tiempo para calcular los daños que podría causar a la zona circundante. Origami intentó atravesarlo desde la distancia. Incluso lanzar sus últimas reservas de poder espiritual contra él era como arrojar piedras a un lago sin fondo. Cada golpe solo le recordaba lo poco que le quedaba. El polen de Ainsworth Paul aún flotaba en el aire, impidiéndole acercarse. Gastar poder espiritual en algo tan inútil no le dejaría nada con que resistir la ira de Ellen. Esto es bastante diferente de lo que habíamos acordado. Ellen alzó su espada con fría compostura. ¿Dónde has escondido a Itsuka Shiori? Los sentimientos de Ellen hacia Itsuka Shiori eran, para decirlo sin rodeos, algo desfavorables, pero no podía negar lo crucial que era Shiori. Todos los espíritus giraban en torno a ella. Dejando de lado si capturar a Shiori podría usarse como moneda de cambio sobre los espíritus, los objetivos de Dem incluían un paso en particular. Desencadenar la inversión. La inversión o, más parecido a lo que se ve en un drama, el estado de furia del lado oscuro solo ocurría cuando un espíritu experimentaba una desesperación absoluta. En cierto modo, era lo que un espíritu era realmente en su esencia. El poder aniquilaría cualquier cuerpo humano ordinario. Pero como los únicos magos de sangre pura que quedaban en el mundo, la gente de Den poseía físicos capaces de contener cristales de espíritu invertido mucho más poderosos sin perder el control. Una vez logrado esto, lo único que tendrían que hacer es hacer pasar a Shiori frente al espíritu adecuado. Además, siempre existía la opción de capturar a Shiori directamente para investigarla, o de usar una fórmula del realizador para transferir su poder espiritual a Westcott, sentando así las bases para absorber finalmente el poder del primer espíritu. La sonrisa de Ellen era tenue y fría. Parece que el rencor de tus padres no tiene mucha importancia después de todo. Te estaba sobreestimando. Te devolveré esas palabras tal como las dijiste. La mirada de Origami seguía fija en Ainsworth.
Alzar una espada para vengar a una persona importante y luego usarla contra otra persona importante, fui yo quien sobreestimó a Dem. Mantuvo la mirada fija en la esfera negra. El primer espíritu que tanto había anhelado estaba adentro. Y. Ojalá tu habilidad para el combate fuera tan afilada como tu lengua. Mordred. Su voz se volvió más fría. Qué apropiado, Mordred, de entre todas las cosas. El caballero legendario que traicionó al rey Arturo. Ese nombre de unidad CR, cargado de presagios, y su portador habían cometido ahora algo equivalente a la misma traición. Ellen no perdió el tiempo con ella. Porque en ese preciso instante, la persona que había estado esperando finalmente llegó al lugar. Artemisia, antigua as de las Fuerzas Especiales Británicas Anti-Spiritus, la SSS, una poderosa maga solo superada por la propia Ellen. Se había unido a Den por razones desconocidas. Su unidad CR se llamaba Lancelot. Lanzarote. Ellen miró fijamente a Artemisia durante un largo instante. HMPH. Le dirigió una mirada de desprecio fulminante. Artemisia. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Por otro lado, el equipo atacante lo estaba pasando bastante bien. Ratatosk, que nunca antes había estado en desventaja, estaba sufriendo. Fraxinus había perdido más de la mitad de sus funciones. Ratatosk no tenía capacidad para contrarrestar la flota Den por sí solo. La única opción era depender de los espíritus. Naturalmente, quien estaba frente a Fraxinus era Itsuka Kotori, el comandante de Ratatosk. O mejor dicho, Efreet, el espíritu conocido como el demonio de la llama. Su nombre bastaba para decir que controlaba el fuego. Y, sin embargo, Kotori era, en realidad, la peor de todos los espíritus en lo que respecta al combate prolongado, no porque se pareciera en algo a Kakashi, sino porque su poder tenía un defecto que se alimentaba directamente de sus emociones. Uno, el impulso de destruir. Desde el momento en que se manifestó como espíritu, ese ansia se volvió inevitable. Creció, y poco a poco se dejó llevar por ella, convirtiéndose en algo que solo quería luchar, luchar y luchar. Incluso ante una crisis como esta, en circunstancias normales no le habría correspondido intervenir. No hay nada que hacer, alguien tiene que solucionar este lío. Kotori alzó a su ángel con una mano. El enorme hacha llameante era demasiado grande para sujetarla correctamente con una sola mano. Este era Kamael. Tenía dos hienas. Hacha y cañón. La forma de cañón, en particular, tenía la particularidad de haber destruido a Zafkiel, el ángel de Kurumito Kisaki, en su apogeo. Sin el Misletain de Fraxinus para potenciarla, aniquilar el territorio defensivo del buque insignia de Den de un solo golpe no era tarea fácil. Estuvo bien. Déjame mostrarte algo, ella acarició la gran hacha. El poder espiritual la inundó por segunda vez, y la transformación resultante tuvo una sensación extrañamente antinatural. En los últimos días, entre sus obligaciones, había dedicado cada momento libre a estudiar ese extraño libro. Resultó ser una guía de uso para un arma peculiar, cuyo enemigo era una antigua especie parecida a un dinosaurio. Le recordó a Kotori y Jimmy gritando sobre la gente dinosaurio, así que supuso que, de dondequiera que proviniera el libro, ese mundo probablemente albergaba dinosaurios. El arma que describía el libro era profundamente extraña. En líneas generales. Con una espada en la mano, nada se resiste. Con un escudo en la mano, nada lo atraviesa. Pregunta. La espada golpea el escudo, ¿qué sucede? El portador fusiona la espada con el escudo. De él emerge un hacha que parte montañas, que corta oro y hierro. La multitud, horrorizada, no se atreve a discutir más. Kotori no tenía ni espada ni escudo, pero sí una gran hacha. Y lo de blandir la hoja para acumular energía en el frasco, pensó que el poder espiritual podría sustituirlo directamente, aunque sintiera que algo perdía parte de su esencia en el proceso. Más allá del fuego abrasador, comenzaron a aparecer arcos eléctricos crepitantes a lo largo del borde de Kamael, aparentemente de la nada. Kotori se lanzó de cabeza, recibió un impacto directo del rayo usando su otra característica inmortal sin siquiera inmutarse, y blandió su ar. Llama y relámpago a la vez. La onda expansiva bastaba para volcar vehículos estacionados. La descargó con la fuerza de una montaña que se parte en dos. La onda de presión llegó incluso antes de que el hacha pareciera moverse. ¿Qué demonios es? Auge. Triste. El sismo espacial que siguió fue considerable, como si un portaaviones se estrellara directamente contra el suelo. La ensordecedora conmoción y el temblor que sacudió toda la ciudad de Tenguru finalmente despertaron a Shiori, quien había sido dejada atada en las afueras de la ciudad. Bajó la mirada para evaluar su situación.
Esclavitud con caparazón de tortuga, autor censurado. Shiori juntó las rodillas. Confirmó que no había señales de que Origami le hubiera hecho nada. Luego invocó a Sandalphon, el ángel de Toka, y cortó las cuerdas. Podía usar a los ángeles de los espíritus cuyo poder había sellado, aunque su efectividad era naturalmente menor. Incluso volar seguía siendo algo que nunca había dominado del todo. Algo grave está sucediendo. Shiori pegó la cara a la ventana y miró hacia afuera. Desde lo alto tenía una vista despejada. La enorme esfera negra en el centro de la ciudad y el acorazado, ahora partido limpiamente en dos, clavado de proa en el suelo. Entrecerró los ojos. Finas grietas doradas se extendían hacia afuera por la superficie Ainsof. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero la llegada de Ellen a su puerta el día anterior le facilitó adivinarlo. Dem había venido a provocar problemas. Y se había desmayado en el peor momento posible. Shiori saltó por la ventana y voló a baja altura hacia la ciudad. Origami no le habría dejado un dispositivo de comunicación. No había forma de contactar con Ratatosk. Volar alto solo atraería la atención de Dem. Aunque volar a baja altura tampoco era del todo seguro. Buenos días, Takamiya. El hombre que ostentaba el verdadero poder en el Dem, Westcott, había venido en persona. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 77. Chapter 52. Completed. Con tal de capturar a un solo espíritu, el coste a la operación, por muy elevado que fuera, merecería la pena. Así lo habían razonado los altos mandos del DEM. Y no había necesidad real de que Westcott bajara personalmente. Pero nadie lo había previsto. El plan para atraer a Origami y engañar a Shiori para que la dejara sola, usando al primer espíritu como cebo, había dado como resultado que el primer espíritu apareciera de verdad. Westcott se llevó una mano a la parte inferior de la cara, incapaz de reprimir su diversión. Sabía que no me equivocaba con respecto a ese rostro. La chica que manipula el poder espiritual a voluntad, me preguntaba quién eras. Eres tú, ¿verdad, Takamiya? Takamiya, Shiori solo podía mirar fijamente sin comprender. No tenía recuerdos de haber sido Shinji Takamiya. En realidad, incluso teniendo en cuenta su vida pasada como Shinji Takamiya, ella y Westcott nunca se habían conocido. La verdadera razón era simple. Fue Westcott quien le disparó a Shinji Takamiya. Inclinó la cabeza hacia atrás, contemplando el polen letal que flotaba en el cielo, y murmuró con algo casi extasiado. Hermoso. Sandalphon, Gabriel, Rafael. 3 ángeles invocados a la vez, algo que Shiori nunca había intentado antes, porque canalizar demasiado poder espiritual de golpe siempre la dejaba mareada después. El golpe de la gran espada generó una onda expansiva que debería haber atravesado el acero, pero fue detenida justo antes de alcanzar a Westcott por múltiples territorios superpuestos. Como verdadera autoridad de Dem, no había venido sin guardaespaldas. E incluso sin ellos, él mismo era un mago sin igual en el mundo, aunque nunca había tenido la costumbre de usar una unidad CR. TCH. Shiori examinó su entorno. Todos los guardaespaldas de Westcott llevaban modelos idénticos. Probablemente eran de producción en masa. Aunque, teniendo en cuenta quién era, no era el tipo de persona que usaría carne de cañón barata. Si se trataba de un 1 contra 1 o 2 contra 1, Shiori tenía cierta confianza. Pero tantas personas luchando coordinadamente superaban a una chica sin experiencia real en combate. Al menos, empezaba a sentirse intimidada. No dudó ni un instante. Usando a Rafael, el ángel de la octava Sefirá, en su forma de alas, se alejó rápidamente, intentando quitárselos de encima. ¿Otra vez corriendo? Bueno, al menos esta vez no estás arrastrando a nadie más, Mio Takamiya, por el suelo. Westcott hizo un gesto con la mano. Los guardaespaldas los persiguieron sin dudarlo. Zakiel. El ángel de Yoshino condensó un escudo de hielo contra la lluvia de rayos. Blandió a Sandalphon con fuerza contra la guardaespaldas más cercana. Sin técnica alguna, pura fuerza bruta, bastó para doblegarla por completo. Pero esas pocas acciones ya habían dejado a Shiori sin aliento. Esto no va a funcionar, se apartó de nuevo, aprovechando la altitud para observar desde la distancia la expresión de Westcott. Esa sonrisa inhumana y plácida. Por mucho que le costara admitirlo, si intentaba enfrentarse a ellos, probablemente se desplomaría de agotamiento antes de que pudieran derrotarla. Si quería regresar con vida ese día, tenía que entrenar adecuadamente. Shiori despidió a todos sus ángeles excepto a la forma alada de Rafael, centrando toda su atención en volar y evadir la realidad. Grieta.
En ese instante, Ainsof, sostenido por un hilo, finalmente se rompió. Grietas doradas se extendieron desde su base a lo largo del suelo, abarcando kilómetros en un instante. Un hilo luminoso, ya fuera por intención o por casualidad, atravesó directamente el cuerpo de Shiori. Por un instante pensó que iba a ser partida por la mitad. Pero en ese instante sintió una calidez fugaz, como la felicidad de estar bañada por la luz de Jimmy. No tuvo tiempo de asimilar lo sucedido. Uno de los guardaespaldas ya la estaba atacando con una espada. Incluso bloqueando con Sandalpon, Shiori salió disparada, estrellándose violentamente contra la persiana enrollable de una fábrica cercana. Me dolió muchísimo. Una persona normal habría ido directamente a la UCI. Pero este lugar, ¿no te resultaba un poco familiar? Se tumbó boca arriba y levantó la vista. Algo que reconoció. Claro, esta era la calle que siempre usaban para sus citas. Ella había volado hasta allí, y este almacén era uno de los depósitos de Ratatoskr, abastecido de suministros para que pudieran montar un puesto en cualquier festival en cualquier momento. Y más allá de eso, esto sigue aquí. Sinceramente, no podía comprender por qué algo tan peligroso no había sido guardado temporalmente en Fraxinus para su protección. Aunque, pensándolo bien, ¿era esto una coincidencia? Shiori recordó la grieta dorada que acababa de atravesarla. Quizás la suerte la estaba guiando hacia algún lugar. Aunque no tenía ni idea de si esto le había robado la suerte a otra persona. Westcott contempló con serenidad la barrera que se resquebrajaba en Ainsof. Las cosas parecían desarrollarse de forma distinta a como las había imaginado. BZZZT, BZZZT, BZZZT. Un ruido extraño, que se acercaba, interrumpió sus pensamientos. Cuando finalmente vio la fuente del ruido, Westcott se preguntó por un instante si estaba alucinando. Ah. Itsuka Shiori, una estudiante de secundaria, se precipitaba hacia él montada en un cochecito de juguete, un juguete infantil totalmente inadecuado para su cuerpo, a una velocidad impropia de un juguete infantil. En una mano sostenía un escudo de hielo creado por Zadkiel, preparado para protegerse del fuego enemigo. Su voz no era un grito de guerra. Era simplemente un alarido. Para ser justos con Ratatoskr, habían hecho su trabajo. Habían estudiado el objeto y concluido que no era ni una unidad CR ni un arma fabricada por Spiritus. Incapaces de clasificarlo, lo habían empaquetado como el juguete favorito de una niña, esperando el momento oportuno para concertar una cita con ella y devolvérselo. Shiori no tenía ni idea de que Ratatoskr hubiera hecho nada de esto. Solo recordaba que esa cosa había matado antes. Resultó que había acertado con su apuesta. No necesitó ni una gota de poder espiritual. Respondiendo únicamente a su voluntad, el coche de carrera salió disparado con el impulso de un vehículo de competición, incluso inclinándose lateralmente contra un muro en plena curva. Para cuando se dio cuenta de que no podía controlar la velocidad, ya era demasiado tarde. No se le había ocurrido frenar cuando agarró el volante, y ahora, con semejante inercia, frenar bruscamente le parecía peligroso. A pesar de lo ligero que era de transportar, conducirlo se sentía como manejar un camión volquete. De esos en los que no puedes permitirte el lujo de pisar el freno a fondo y luchar contra la inercia al mismo tiempo. Wigglecar. Un juguete para niños. Permite recorrer terrenos irregulares a toda velocidad, aunque produce un zumbido constante. Es capaz de generar la fuerza de impacto de un camión volquete. Westcott esbozó una leve sonrisa. Levantó una mano para hacer un gesto. Si Dem organiza alguna vez un retiro de integración de equipos, supongo que podríamos contratarte para un número cómico. En cuanto a ahora mismo, se dio cuenta de que algo andaba mal. El coche que se movía de forma extraña estaba acelerando. ¡Zas! El coche destartalado le golpeó en la espinilla. Westcott se desplomó en una pose al estilo Yamcha en un agujero que parecía hecho a medida para él. Ainsof se derrumbó. Si Ratatoskr hubiera tenido capacidad de observación, podría haber notado que aproximadamente 7 kilómetros de la ciudad de Tengu simplemente desaparecían. De una forma totalmente distinta a todo lo que Mio había previsto, porque no podía comprender qué clase de poder había provocado esto. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú, exactamente? En ese último instante, Mio pareció percibir algo. Una presencia diferente. Nojimi la había mirado a través de la capa de luz, y luego volvió a mirar al pequeño gato que estaba en el centro. No se parecía en nada a los de su especie. No era un primer espíritu. El anillo de 6 alas que colgaba detrás de Mio cayó con ella. El ángel de la nada se desactivó, o al menos no del todo.
Por razones que no podía explicar, el ángel, cuya misión era borrar todo lo que encontraba, debería haber regresado a la propia Mio. En cambio, sus 3 ángeles fueron destrozados. Mio cerró los ojos con serenidad, afrontando el final sin el terror que había temido. Quizás por fin había empezado a comprender. A pesar de todo lo que había hecho, su pequeño Shinji podría no volver jamás. Así que, si podía partir junto a ellos, eso, a su manera, se sentía como un regalo. ¿Pero por qué seguía sin estar muerta? Porque cuando la divinidad se dispersó por la tierra, el poder de elección pasó enteramente a manos de la pequeña gata. Y en ese instante, Jimmy sintió por fin lo que el santo cadáver le había concedido. Un poder que podría llamarse milagro, demasiado numeroso e inmenso para enumerar, más allá de su limitado vocabulario para describirlo. Sin embargo, de alguna manera pudo ver con claridad. Lo que la mujer que tenía delante deseaba, lo que era en su esencia, lo que estaba a punto de hacer. La impureza del mundo. Todo debe ser sopesado y juzgado. Jimmy se agarró la cabeza y la sacudió con fuerza. La sensación era profundamente extraña. Incluso intentaba aquietar sus emociones, sumergirla en su calma. Envuelto en una luz blanca pura, el gato desnudo caminaba sobre un terreno invisible hacia el primer espíritu, cada paso sonando como el tañido de una campana de juicio. Ah, un suspiro familiar junto a su oído. Recógelo. Viejo. Jimmy volvió la vista. No había rastro del santo espectral. Un instante de lucidez, y la gata, recuperando la compostura, corrió a buscar la lanza de Longino. La influencia divina volvió a reinar en la calma. Jimmy miró la pantalla del sistema. Misión principal. Derrotar al primer espíritu completada. La Devil Shiori había estado mintiendo. El gato ya era bastante fuerte. Jimmy se giró, apuntando con la lanza a Mio. Quiero preguntarte, ese fue el último sonido que escuchó de Mio. El último fragmento de Ein Sof cayó. Algo los separó, y lo que Jimmy vio fue una oscuridad completamente distinta. Ella no había regresado al mundo real. Algo relacionado con la fuerza bruta había fallado. El verdadero mundo vecino. Allí era donde ella estaba. ¿Bro? ¿Dónde fue esto? Comentarios 0 comentarios. Votar Chapter 78. Chapter 53. New World. El mundo vecino era, en esencia, el territorio realizador del primer espíritu Mio Takamiya. Lo suficientemente vasto como para abarcar toda la Tierra, pero separado del mundo real por una membrana. Jimmy había estado aquí más de una vez, en realidad. Cada vez que manifestaba su vestido astral, esa sensación de tirón era la de atravesar el mundo vecino y regresar a la realidad. Los terremotos espaciales también estaban íntimamente ligados a esto. Pero ella era el único espíritu que había completado el viaje de ida y vuelta en cada una de las transformaciones, y ahora, con el primer cristal de Sefira desaparecido, ya ni siquiera podía llamarse a sí misma espíritu. Quizás la divinidad del santo, al chocar con el árbol de la vida cabalístico, produjo este extraño resultado. O tal vez, en el momento en que Ein Sof se derrumbó, Mio recordó finalmente algún deseo inconcluso e hizo un último intento desesperado por traer a Jimmy hasta aquí y sellarla. ¿Cómo volver? Aquí casi no se veía nada. ¿Usar la divinidad completa otra vez? La gata echó la cabeza hacia atrás, intentando recordar la sensación. Una total indiferencia hacia todo, como si ni siquiera un plato de gambas hervidas, peladas a mano por la abuela y colocadas justo delante de ella, lograra tentarla. ¿Hambruna? Recordatorio para el anfitrión. Aún le debes a Hambre un cristal de Sefira. Puaj, la gatita cayó al suelo con un golpe seco, con la cola balanceándose ociosamente, porque no tenía nada que ponerse. Misión principal completada. Energía del portal distribuida. Proceder al siguiente mundo inmediatamente. El sistema volvió a hablar, indicándole la solución obvia. Jimmy balanceó las piernas. Pero no se había despedido adecuadamente de las personas que no se habían aprovechado de ella. Recordatorio. Las diferentes dimensiones tienen flujos temporales distintos. Cuando el anfitrión regrese a este mundo, el sistema seleccionará el nodo temporal disponible más cercano. La gata no comprendía del todo lo que significaba el flujo del tiempo, pero sí entendía que podía volver a visitarlos. Kitty volverá a verte, dijo al aire, sin dirigirse a nadie en particular. Luego dio un salto y, al instante, olvidó cómo había logrado volar sin poderes espirituales hacía un momento. Logro desbloqueado. Porque olvidaste que no podías volar, volaste energía del portal más 5%. Bueno. Love Train significaba que de todos modos no moriría por la caída.
Había tantas otras cosas que quería hacer, como traer recuerdos para mamá y la abuela, por ejemplo. Pero por ahora, esto tendría que bastar. Transferir. La energía del portal disminuyó en 100. Jimmy dejó atrás este mundo. Transfer no tenía pantalla de carga. La última vez la había lanzado desde el cielo a la nada. Esta vez, pasó de un extremo al otro por completo. Primero, oscuridad total. Luego, humedad, sal, la presión del agua que cubría cada superficie por la que necesitaba respirar. En resumen, bajo el agua. Miau. En concreto, el fondo marino, aunque no muy profundo. La luz del sol aún se filtraba. Bancos de peces con colores que no existían en la tierra se deslizaban ante sus ojos, y la gata los miraba embelesada. Tenían un aspecto delicioso. Deseó con todas sus fuerzas tener una caña de pescar. Mientras tanto, en el lado este de la línea roja, en el azul del este, el capitán de los piratas de Arlon, un hombre pez con nariz dentada y la boca llena de dientes de tiburón, se reía y bebía. Es Anami, Urk. Se le cortó la respiración. Los ojos de Arlon se pusieron en blanco mientras arañaba su propia garganta. ¿Capitán? Capitán, ¿qué ocurre? Parece que se atragantó con su bebida. No, el capitán se está ahogando. ¿Qué tonterías estás diciendo? Somos hombres pez. Punto. La vez anterior pudo haber sido un accidente, pero esta vez no se podía culpar al sistema. En la Tierra, el océano cubría el 71% de la superficie. En este mundo, la proporción probablemente era aún mayor. Más allá de la línea roja, la Tierra era esencialmente solo islas. Zapar había reemplazado a partir como la expresión para cualquier viaje real, razón por la cual los piratas eran tan abundantes y por la cual el sistema de la Marina existía como una institución dominante. Fue una experiencia novedosa, la verdad. Era la primera vez que la gatita, que le tenía aversión al agua, veía el fondo marino. Observó a los peces desconocidos durante un rato, más de lo que pretendía. Arlon no dejaba de convulsionar. Entonces, al recordar que no llevaba ropa, volvió a transformarse en gato y pasó un buen rato luchando para salir a la superficie. El aire era húmedo, pero incomparablemente más fresco que en cualquier otra ciudad que hubiera visitado. Un aire tan puro que no se podía encontrar allí. El fuerte oleaje la dejó algo inestable. En comparación, era del tamaño de una mota de polvo. Ella estaba de pie sobre ellas. Literalmente, sin ningún tipo de apoyo, caminar sobre el agua era simplemente uno de los milagros más básicos que podía realizar un santo. Miau. Jimmy se sentó en la superficie rodante y se quedó mirando al vacío durante un rato. Agua por todas partes. Nada más. Levantó una pata y comenzó a caminar hacia un punto cualquiera, mientras revisaba las misiones del mundo. Misión principal. Derrota a los 4 emperadores, 0-4, o derrota a los 3 almirantes más almirante de flota, 0-4. Elige una. Misiones secundarias. Ninguna. Nada de misiones secundarias. Al gato perezoso le parecía perfecto. Este mundo, en realidad, le dio la opción de elegir. Ella seguía caminando cuando sus sentidos se agudizaron. Las olas bajo ella cambiaban, se aceleraban. Entonces, una sombra, de casi 100 metros de ancho, surgió desde abajo. Una boca abierta, que emerge de las profundidades. Esto era lo que aterrorizaba a la mayoría de los marineros en alta mar. Un rey del mar. Enorme y propenso a atacar barcos, algo de esta magnitud podría ni siquiera considerar a Jimmy como un objetivo. Demasiado pequeño para notarlo. Miau. La gata se sobresaltó. Nunca había visto un pez tan grande. De hecho, no la estaba atacando. La enorme criatura incluso giró en el último momento, apartando sus fauces del lugar donde ella se encontraba. El barco hacia el que se abalanzó era apenas más grande que una balsa, con una sola vela enrollada alrededor del mástil y 2 velas encendidas con llamas azul verdosas. El hombre que estaba de pie sobre ella había desenvainado una gran espada en forma de cruz, la alzó sin ceremonias y la bajó con decisión. El rey marino se quedó inmóvil en pleno ataque. Entonces, una fina línea recorrió su cuerpo, y las 2 mitades se desplomaron lentamente hacia los lados, un hedor a pescado se extendió con ellas, tiñendo el mar circundante de un carmesí intenso. La ola que siguió lo volteó completamente. Por un instante imposible, se abrió un vacío momentáneo en el mar. El océano mismo se partió, dividiendo limpiamente en 2. Jimmy lo reconoció en el instante en que lo vio. Dogeyen Yauk. Fue culpa suya que el traje de combate básico del gato obtuviera una calificación pésima. No es una buena persona.
¿Uno gata? Miau también la había visto. Miau. El gato lo ha descubierto. Debe ser uno de los 4 emperadores, o uno de los almirantes, o el almirante de la flota, ¿verdad? Ella llegó a esa conclusión precipitadamente. El gato Stan, hambre, arremetió. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Aukeye estaba desconcertado. Los animales salvajes atacaban a la gente. Eso era normal. Y algunas de las criaturas más peligrosas del mundo tenían rostros completamente inofensivos. Pero por más que lo intentaba, no lograba comprender por qué ese gato en particular lo miraba con un resentimiento tan evidente. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 79. Chapter 1. Setting Sail 1. Un mundo cubierto por el océano. Había pasado aproximadamente una semana desde que Jimmy fue teletransportada aquí. La isla Kuraigana era un lugar sombrío y amenazador en la Grand Line. Las ruinas del reino Shikearu. Un castillo se alzaba en el corazón de la isla, y ese castillo era el hogar de Aukeyes. Además de él, el único humano que vivía en la isla, también la habitaban criaturas llamadas humandris. Babuinos con una asombrosa capacidad de imitación y aprendizaje. Criados junto a humanos apacibles, se convertían en criaturas dóciles. Pero esta isla no había conocido otra cosa que la guerra hasta hacía 7 años, lo que significaba que estos babuinos en particular no solo se habían vuelto agresivos, sino que habían aprendido esgrima humana, técnicas de combate e incluso a usar armas de fuego. Jimmy. Miau. Los babuinos que los rodeaban. Oh. Jimmy. Miau 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 miau. Los babuinos de alrededor. Oh 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 oh. Parecían llevarse muy bien. No es que tuvieran muchas opciones. Antes de la llegada de Jimmy, Ojos de Halcón era lo único en esta isla a lo que los babuinos temían. Así que, naturalmente, en cuanto trajo a casa a esta gatita y les dio la espalda, se lanzaron directamente hacia ella con gran entusiasmo. El resultado. Todos los babuinos de la isla, desde las crías de 2 meses hasta el rey babuino que había pasado años imitando al mismísimo Miauk, habían sido brutalmente golpeados por un pequeño gato. El rey babuino seguía tendido en su nido, con el aspecto de un mono desnutrido y reseco por el sol. Ve a recoger una col. La voz de Miau llegó desde el castillo. Miau. Un destello de luz blanca. Vestida con su atuendo de combate de principiante, Jimmy ignoró a su recién convertida congregación de babuinos y trotó hacia el huerto detrás del castillo. Escogió la col más pequeña que encontró, la alzó sobre su cabeza y corrió con ella hasta la tabla de cortar donde Miau que estaba cocinando. ¿Por qué el pequeño? Porque los gatos no comen verduras. Dracule Miauk. 41 años. Apodado Ojos de Halcón por su mirada penetrante. También ostentaba muchos otros títulos, entre los que destacan: el mejor espadachín del mundo y miembro de los 7 señores de la Guerra del Mar. Lo primero no necesitaba mucha explicación. Se encontraba en la cima del arte de la espada, tan dominante que una vez se enfrentó en un duelo con Shanks el pelirrojo cuando éste aún conservaba su brazo izquierdo. El resultado de aquel duelo era desconocido para casi todos. En los últimos años, Miau rara vez había luchado con toda su fuerza, por lo que el verdadero límite de su poder seguía siendo un misterio incluso para quienes creían conocerlo. El segundo título era un hecho más irónico. Para mantener cierto equilibrio de poder, el gobierno mundial se había puesto en contacto con 7 piratas notorios, ofreciéndoles cancelar sus recompensas, pasar por alto sus crímenes pasados y concederles ciertos privilegios, todo a cambio de una correa que jamás admitirían abiertamente llevar puesta. Como era de esperar, los 7 Shichibukai presentaban una gran diferencia en su fuerza, dada la diversidad de sus orígenes y reputaciones. Miauk se situaba firmemente en la élite. Observó la cola de Jimmy, que se balanceaba de un lado a otro. Había traído de vuelta a este niño hacía una semana, o más precisamente, habían peleado durante casi 2 horas sin que ninguno lograra obtener una ventaja decisiva, hasta que el gato simplemente se dejó caer sobre la proa de su barco y terminó aquí. Para resumir aquella pelea. Un gato se había transformado repentinamente en una bola de luz, se había lanzado hacia él, había agarrado una lanza y había comenzado a atacar. Por un instante, pensó que quizá uno de los almirantes de la marina estaba intentando tenderle una emboscada. La luz blanca tenía un efecto profundamente inquietante. Su haki de observación no le permitía leer los movimientos de su oponente. Incluso mirarla directamente era difícil. Pero el oído de Miauk era algo que ninguna persona común podía igualar, y solo eso le bastaba para parar sus golpes sin mucha dificultad.
Cuando pasó a la ofensiva, sus tajos se desviaron por completo, quedando totalmente fuera de alcance, fuera de ese tramo de mar. Ni siquiera los ataques reforzados con haki de armamento pudieron atravesar esa coraza luminosa. Se había quedado atrapado en una posición defensiva, incapaz de asestar un solo contraataque efectivo. Siempre habrá alguien más fuerte. Lo aceptaba. Pero esto era diferente. Su técnica y su fuerza bruta superaban con creces las de ella, y sin embargo, una simple habilidad de la fruta del diablo había paralizado la pelea por completo. En 20 años, probablemente no se habría encontrado con una situación así ni una sola vez, y mucho menos con una chica que apenas le llegaba a la cintura. Colocó la col sobre la tabla y comenzó a cortarla en tiras finas con movimientos hábiles y precisos. Como uno de los pocos que navegaban solos, había aprendido por sí mismo a desenvolverse con bastante soltura tanto en la cocina como en el arte y la navegación. La col estaba lista. De reojo, notó que la niña pequeña se había subido al borde de la estufa y lo miraba fijamente, sin moverse, a la parte superior de su cabeza. ¿Qué estás mirando? Estás muy feo sin tu sombrero. Señaló directamente a su cabeza. Miau no se dignó a responder y siguió cocinando. Sin nada que hacer, la gatita empezó a estirar la pata para alcanzar la carne de rey marino que estaba en la tabla de cortar. Miau apartó la pata. Si estás aburrido, ve a buscar a los babuinos para jugar con ellos. No cojas la comida. El aburrido eres tú. Le lanzó un gesto con su pequeño puño y salió corriendo. No es que quisiera aburrirse. Había mirado los mapas de Miauque en cuanto llegó a la isla y no había entendido nada, excepto que las partes azules significaban océano. Fue en ese momento cuando este gato se dio cuenta de algo. La misión principal de derrotar a un yonko y a un almirante no era realmente difícil por la parte de derrotarlos. La parte difícil era encontrarlos. En cuanto a su práctico teletransportador, Emony todavía le debía un cristal que no había devuelto. Claro que no iba a hacerle recados a una gata morosa. Jimmy regresó sigilosamente a la puerta de la cocina y miró dentro. ¿Estás seguro de que no eres un yonko o un almirante? Este gato es muy listo. Ni se te ocurra intentar engañarme. ¿Piensas hacerte esa pregunta todos los días? Jimmy se retiró decepcionado. La pelea con Aukeyes también le hizo darse cuenta de algo. Sin su ángel de la extinción, había perdido su opción ofensiva más poderosa. Incluso con Love Train manteniéndola invicta, en condiciones normales, sus habilidades con la glaive insecto y su stand por sí solas no eran suficientes para vencer a un oponente como Dogeyes Miauk, alguien cuya técnica y poder bruto eran de primer nivel. Él podía parar todo lo que ella le lanzaba. Después de todo, la glaive insecto fue diseñada para cazar criaturas gigantescas como los dragones ancianos. En un combate contra una persona, su efectividad era, sinceramente, cuestionable. Y el estilo de combate aéreo que constituía la esencia de la glaive insecto era más adecuado contra enemigos de tamaño descomunal. Aukeyes medía apenas 2 metros de altura. Era un auténtico enano. Jimmy se sentó en el suelo y extendió su mapa impreciso, recorriendo con la mirada las ubicaciones marcadas de Totoland y Wano Country, territorios pertenecientes a la Yonko Big Mom y al Yonko Kaido, respectivamente. Entre los 4 emperadores, solo estos 2 tenían algo parecido a una dirección fija, y ambos se encontraban demasiado lejos. En los últimos días, había estado sacando información a ojos de perro Miauk y había logrado hacerse una idea bastante clara de sus objetivos. Para llegar a los Yonko. Atravesar una isla submarina de hombres pez para llegar al Nuevo Mundo. Para llegar a la isla de los hombres pez. Conseguir que un barco fuera recubierto con una película especial para buceo en aguas profundas. Para recubrir el barco. Primero se necesita un barco. Para tener un barco. Se necesitan tripulantes para diversas funciones. Para tener tripulantes. Se necesita financiación y técnicamente existía una segunda ruta oficial, pero aún así. Muy problemático. Al menos, era más fácil localizar a los 3 almirantes y al almirante de la flota, a diferencia de los Yonko, que gobernaban cada uno su propio territorio. Los altos mandos de la marina trabajaban juntos. Del mismo lado. Pero ni siquiera había logrado vencer a ojos de perro. Absorta en sus pensamientos, sintió que la agarraban por la parte de atrás del cuello de la camisa y la izaban en el aire. No te sientes en el suelo. Ella lo miró. ¿Quieres convertirte en un yonko? ¿Por qué? Quiero pelear contigo. Miau la ignoró de nuevo y llevó la comida terminada a la mesa, emplatada al estilo occidental. No era solo Jimmy quien le hacía preguntas.
En los últimos días, él se había estado formando una opinión sobre esa chica que, de alguna manera, era débil, en comparación con él, pero que inexplicablemente había logrado un empate. Como cuando le preguntó por qué quería luchar contra el Yonko y ella respondió: para volver a casa. Su teoría era la siguiente. Ella era una princesa de algún reino destruido por Kaido o Big Mom. Sus padres, como miembros de la realeza, probablemente la habían enviado lejos con algo como cuando hayas crecido y derrotado a los Yonko, podrás volver a casa, y esta niña, al ser tan pequeña, se lo había tomado al pie de la letra. Su extraordinaria variedad de habilidades probablemente se debía al poder de una fruta del diablo Zoan mítica. Una clasificación rara y poderosa. Volvió a mirar a Jimmy. Ella se había pegado al alféizar de la ventana y contemplaba el paisaje, completamente indiferente al olor de la comida. Cerró los ojos brevemente. Mañana me hago a la mar. ¿Quieres venir? Sí. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 80. Chapter 2. The incident that lauter caused uno zas. 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 El sonido rítmico de un cuchillo sobre una tabla de cortar. La gata, que dormitaba al borde de la estufa, se dio la vuelta. Una de sus patas casi llegaba hasta la tabla. Cada golpe del cuchillo caía a menos de 5 centímetros de ella. Enhorabuena, anfitrión, por desbloquear el logro. La muerte es como el viento, siempre a mi lado. Recompensa. Energía de la puerta de teletransportación más 5%. Uno a veces desbloqueaba logros simplemente durmiendo. No había hecho absolutamente nada. Miauk hizo preparativos sencillos. Una pequeña bolsa de comida que cabía en el compartimento del asiento del bote, además de un log pose para rastrear el campo magnético. Eso era todo lo que tenían de provisiones. Si el hombre sentado en esa pequeña barca hubiera sido cualquier otra persona que no fuera el mejor espadachín del mundo, nadie creería que pudiera realizar un viaje tan largo. Uaak. 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 Mientras él trabajaba, el gato no había estado ocioso. Para cuando Miauk se dio cuenta, una niña pequeña ya estaba sentada encima de un pájaro vestido de repartidor de periódicos que llevaba un buen rato inmovilizado. Los graznidos frenéticos provenían del pájaro. Al ver que él la observaba, Jimmy agarró al pájaro por la pata y trotó hacia él, dando saltitos de alegría. Miró al pájaro. Luego a la pequeña hoja que colgaba del cuello de Miauk. Después a las provisiones que había empacado. Finalmente, se limpió la comisura de los labios. El rostro de la presentadora de noticias se contrajo en una expresión de llanto que parecía muy humana. Déjalo ir. Miauk la agarró por el cuello de la camisa, la subió al bote y sacó una moneda para el pájaro. ¿Qué estás haciendo? Ella dejó la huella de su zapato en su espinilla. Esa era mi presa. Estás tirando a la basura lo que este gato atrapó. Miauk la miró. ¿Nunca has visto una vaca de noticias? Las CO de las noticias, las aves que repartían periódicos, eran la única facción en todo el mar con la que ni los piratas ni el gobierno mundial se atrevían a provocar a la ligera. Para empezar, controlaban el flujo de información, y nadie quería que se publicaran historias extrañas sobre ellos en la siguiente edición. Más importante aún, en un mundo donde los periódicos eran la única forma de recibir noticias del exterior, ser incluido en la lista negra de Newsco significaba perder el servicio de entrega de forma permanente. Para los piratas que pasaban la mayor parte de su vida en el mar, no era precisamente práctico llamar a la puerta de un vecino y pedirle prestado el periódico. Con el periódico en la mano, Miauk notó que el periódico no se había ido. Entrecerró sus pequeños ojos y miró fijamente, completamente inmóvil, a Jimmy, quien acababa de maltratarlo. Sacó unas cuantas monedas más y las ofreció. El pájaro no los tomó. En cambio, metió un ala en su alforja, sacó una pequeña criatura parecida a un caracol, hizo un gesto deliberado de tomar una foto en dirección a Jimmy y Miauk, y luego se alejó volando. ¿Qué estaba haciendo? Jimmy tiró de la manga de Miauk. Tomando una foto. Es difícil predecir cómo será la próxima edición del periódico. ¿Tomar una foto? Jimmy reflexionó sobre la frase, luego agarró el periódico que Miauk había comprado y comenzó a leerlo ella misma. En cualquier otro mundo, no habría podido leerlo en absoluto. Pero en un mundo basado en la fuerza más que en el conocimiento, el idioma no representaba un problema. Lo mejor de esas ventajas lingüísticas era que, incluso en un mundo completamente ajeno con un nuevo sistema de escritura, este la situaba al nivel de alfabetización promedio de una niña de 7 años. Y en este mundo, el nivel medio de alfabetización de un niño de 7 años era en realidad más alto que en otros mundos. ¿Por qué?
Porque muchos marines y piratas habían dedicado su infancia al entrenamiento físico, lo que reducía drásticamente el tiempo dedicado al estudio de idiomas. Algunos habían nacido literalmente en barcos. Otros eran demasiado pobres para ir a la escuela. Sin embargo, ¿cuántos de esos piratas no sabían leer un periódico? La respuesta fue: no muchos. En fin, el idioma en sí no era tan diferente del de su mundo anterior, pero como era más fácil de aprender, el nivel promedio resultó ser un poco más alto. Esta gata podía leer aproximadamente la mitad. Miau desató la cuerda que amarraba el bote a la orilla. Intenta leerlo en voz alta. Mamá grande se casa con un nuevo marido. ¿Qué es un marido? Había dado con una palabra desconocida e inclinó la cabeza hacia atrás, esperando que el adulto le explicara. No necesitas saberlo. Le arrebató el papel. Morgans realmente imprimía cualquier cosa. En general, no hubo noticias importantes. Lo único interesante fue una breve nota que sugería que Marshall D.T.H., conocido como Barba Negra y miembro de los Piratas de Barba Blanca, posiblemente había desertado. Shanks le había mencionado a ese hombre una vez. Las 3 cicatrices en el rostro de Shanks se las había dejado nada menos que Barba Negra. Derrota a un yonko, derrota a un yonko, derrota a un yonko y tranquilizarse. Dobló el papel, se recostó contra el mástil y cerró los ojos para descansar. No hizo ningún movimiento para gobernar el barco. En realidad, la mayoría de sus viajes no tenían un destino fijo. Iba a la deriva allá donde le llevaba el viento. Sin embargo, había una persona con la que no le importaría encontrarse. Shanks el pelirrojo, uno de los yonko y uno de sus pocos amigos verdaderos. Hacía unos años, Shanks había perdido un brazo en el más débil de los 4 azules, el azul del este. Meowth sentía curiosidad por saber qué clase de persona haría que eso valiera la pena. Cuando él no le prestó atención, la gatita se tumbó y, por aburrimiento, empezó a meter los dedos en el agua. Sin un barco lo suficientemente grande como para tener una cubierta de entretenimiento, viajar por mar era realmente tedioso. El entorno en sí era miserable. Humedad implacable y sol despiadado, el balanceo constante que revolvía el estómago. Los marineros que pasaban meses en el mar a menudo se tambaleaban en tierra durante días después de desembarcar. No es que a la piel de Jimmy le importara el sol, por muy delicada que pareciera. Era el cocodrilo señor de la guerra, el cocodrilo de arena, curtido por el sol en algún lugar de una nación desértica lejana, quien realmente lo estaba pasando mal. ¿Estás dormido? Transcurrió un tiempo indeterminado. Meowth, que descansaba con los ojos cerrados, apenas se percató de que la pequeña gata había rebuscado 2 veces entre las provisiones y se había servido algún bocadillo. Entonces, la traviesa criatura se acercó y le tiró de la barba, obligándolo a abrir los ojos. Le lanzó una manzana. ¿No puedes quedarte quieta 5 minutos? El barco dejó de moverse. Saltó por la borda, aterrizó en la superficie del océano e intentó empujar el casco. No se movió. Estaba muy débil. Es así. Meowth reconoció exactamente dónde estaban. El cinturón de la calma. También conocido, entre los marineros, como la pesadilla de los novatos. Literalmente. Sin viento. Ni siquiera la corriente llegaba hasta aquí. Y era un lugar de descanso predilecto para los reyes marinos. Dejando de lado esa última parte, la mera ausencia de viento y olas bastaba para matar a más de la mitad de los recién llegados en un mundo que funcionaba casi exclusivamente con la fuerza de la vela. Esperar. Bajó la mirada hacia su posesión más preciada, la espada negra, y la desenvainó hacia la superficie del agua. Su plan. Lanzar una ráfaga de energía de espada para generar una ola manualmente y salir de allí surfeándola. Acababa de comenzar el movimiento preparatorio cuando su haki de observación detectó algo. Una gran flota de barcos también se había adentrado por error en el cinturón de la calma. Don Krieg. Recompensa. 17 millones de berries. Apodo. Señor Supremo de East Blue. Un título imponente. Pero esa recompensa y el propio Krieg no serían ni siquiera una nota a pie de página fuera de East Blue, y mucho menos en el Nuevo Mundo. Meowth jamás había oído hablar de él. Lo que Meowth no sabía sobre Krieg no cambiaba lo que Krieg sabía sobre Meowth. Entonces, ¿cómo se veía Meowth exactamente desde la perspectiva de Krieg en ese momento en particular? El mejor espadachín del mundo. Un niño a cuestas. Completamente indigno, usando su legendaria espada negra como remo en medio del cinturón de la calma. PFF. Tumbado en la cubierta de su buque insignia, Krieg soltó una carcajada. Estaba muy lejos. Pero la visión de Meowth era extraordinaria, y su haki de observación era aún más agudo. Lo vio.
Y sin duda se rió. Miauk sacó la espada del agua y la giró hacia Krieg. Krieg. Oh no. 2 comentarios 0 comentarios. Votar.